la distribución que son las recibirlos a todos para nada. La informativa de todos nosotros para este espacio, la de la fundación, y justamente lo que nos dice esto, como es forma de la de la colaboración, entendimos en familia, en el hogar, y ya tenemos a tres diferentes Cecilia, Mestre, y Martín, la soy investigadora de Infratec, y bueno, con la distintas teorías las recibimos, gracias por venir, y bueno, ya voy a contar un poquito de qué estamos trabajando. Y también me está contando, este ciclo de charlas con investigadores, con científicos, nos estamos dedicando a una campaña que es solidaria, educativa y de concienciación ambiental que se llama Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo. Es que tenemos la idea de celebrar la séptima edición, así que muchísimas gracias a todos por estar presentes. Chicas, les pasamos la mano. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cecilia, soy investigadora del IPATEC. Las tres somos investigadoras del IPATEC, trabajamos en el grupo de investigación de microbiología aplicada y biotecnología del suelo y las plantas. Veo unas tazas de café que me están dando aquí. Eh, eso. Eh, bueno, las tres, de una u otra forma, estamos dentro del Sistema Científico Tecnológico Nacional, ¿sí? Y entonces lo que les vamos, un poco lo que la primera pregunta es, no sé si todos lo saben, o lo primero que queremos contar es qué hace el CONICET. No sé si están interiorizados de qué hace el CONICET y demás. Bueno, básicamente en el CONICET investigamos. ¿Qué investigamos? Un montón de cosas diferentes. Investigamos en el área de ciencias sociales y investigamos en el área de las ciencias biológicas, de las ciencias y la tecnología, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, en realidad, lo que hacemos todos los días, nos prepara para responder algo a la sociedad, ¿no? Alguna inquietud, alguna demanda que tengamos de golpe. Entonces, eso es lo que hacemos, una de las cosas que hacemos. Pero además, el CONICET no trabaja solo, el CONICET trabaja con las universidades, sobre todo con las universidades nacionales. Y en esas universidades nacionales es donde nosotros nos formamos, los investigadores nos formamos, donde hacemos nuestros doctorados en general. Acá, bueno, yo lo que le puse son los tres logos de las tres universidades que, digamos, nos formaron a nosotras tres, ¿no? Que son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Comahue y la Universidad de Morón, en distintas etapas. Algunas nos formaron en la etapa de grado, hay otras que nos formaron en la etapa de doctorado, y por ahí faltan algunas universidades que es donde damos clases, porque eso también forma parte de nuestro quehacer científico, ¿no? Bueno, en la Universidad del Comahue, acá en Bariloche, también el Instituto Balseiro, que depende de la Universidad de Cuyo. Digamos, son lugares donde nosotros transmitimos eso que esas universidades nos dieron a nosotros y además transmitimos lo que nosotros aprendemos en el día a día de nuestro quehacer científico, digamos. Y lejos de ser, sí, vivir en una estratosfera diferente, estamos acá sentadas en el límite. Y vamos a hacer una pequeña salvedad de que estamos en la Patagonia Argentina, ¿sí? Porque por eso pueden estar viendo las de otras partes del mundo y nos faltó este pequeño detalle. Sí. Bien, y entonces, la pregunta de nosotros dijimos, bueno, nos prepara, lo que hacemos en el CONICET nos prepara para responder la demanda de la sociedad, ¿no? Para cosas. Pero bueno, ¿cómo respondemos? Ejemplos de cómo el CONICET y cómo los investigadores han respondido a esas demandas de la sociedad, por ejemplo, que son muy conocidos, ¿no? Lo primero, que la deben haber escuchado hablar, es la vacuna Arvax-Cecilia-Gerson, que es una vacuna contra el COVID, que es una vacuna desarrollada con esfuerzo público y privado en la Argentina en respuesta a la pandemia del COVID. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estábamos estudiando el COVID? No, estábamos estudiando otras cosas y cuando surge la pandemia, con todas esas otras cosas que estábamos estudiando, podemos responder a la sociedad que necesitaba esta vacuna. Y en 3 años salió esta vacuna. Alguno puede decir, 3 años es un montón. Bueno, pero piensen
en el presupuesto que tiene la ciencia y la técnica argentina y van a ver que 3 años es súper rápido, ¿sí? Otro ejemplo, un ejemplo más local, es el caso de Saccharomyces cerevisiae. No sé si la escucharon nombrar, es una levadura, ¿sí? Es una levadura que se descubrió en nuestros bosques patagónicos, principalmente estudiando Ciparia jarieti, que es el hongo del pan de India, ese que come los nudos en las lengas, por ejemplo, en el laboratorio, además es de nuestro laboratorio, digamos, del café, de nuestro laboratorio de microbiología, digamos, no estábamos buscando mejorar la cerveza, estábamos buscando hacer ecología de levaduras en los bosques patagónicos. Y de repente salió esta levadura, que de repente nos dimos cuenta que funcionaba, que de repente servía, fue un hito revolucionario. Revolucionario, estamos hablando de documentales de National Geographic, Heineken viniendo a buscar la levadura, es como un boom importante, pero que a partir de eso se pudo en el instituto desarrollar una línea de investigación de apoyo a emprendedores locales, a las cervecerías artesanales locales, por ejemplo. Y después, otra forma en la que respondemos es escuchando a la gente, ¿sí? O sea, nosotros escuchamos. Llevamos años, hace varios años que acá hay toda una movida con todo lo que son los hongos comestibles, hongos medicinales, cada vez se escucha más, sobre todo acá en Bariloche, donde estamos. Y entonces dijimos, esperen, nosotras sabemos de hongos, sabemos cómo se trabaja con hongos en un laboratorio, por cuestiones profesionales, pero también personales y de hobby propio, sabemos cómo se cultivan los hongos en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Entonces dijimos, escuchemos, ¿qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere? Bueno, queremos darle apoyo a todo lo que es el cultivo, por ejemplo, de hongos comestibles. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, armamos un servicio para mantener cepas de hongos comestibles, armamos un servicio para esterilizar sustratos. Después vamos, los que no saben de qué les estoy hablando, si no van a saber de qué les estoy hablando, digamos, ¿no? Damos talleres, ¿sí? O, bueno, o estamos acá para contarles de qué se trata, ¿no? Entonces, de eso también se trata la ciencia y la técnica y el desarrollo en las universidades y en el CONICET. Así que, bueno, entre todas estas cosas que escuchamos juntos surgió esta charla. Escuchamos a Lucía, escuchamos a la gente de pueblo, de esta ciudad que es Bariloche, y bueno, de eso les vamos a hablar hoy. Así que la pregunta es, ¿qué son? Ya vamos estando juntos. Acá el docente va poniendo notas. ¿Ok? Para romper un poco el hielo, ¿qué piensan? ¿Cómo podemos definir a estos microorganismos? Bueno, ujú, tal cual, tienen características propias que los definen y otras que se asemejan a otros organismos que ya conocemos. Por ejemplo, según el tipo de células que tienen, se parecen a las plantas y los animales, tienen células eucariotas, es decir, con un núcleo celular verdadero. A grandes rasgos, siempre se los agrupó con las plantas por una cuestión de que las raíces se asemejan a toda la parte subterránea del hongo, que se denomina micelio, en la presentación. Y lo que... ¿Se salió de la charla? No, ya sí, creo. Perdón, estamos teniendo problemas técnicos para la gente que está afuera de Bari acá. Pero tengo, acá sí, en la gente virtual sí, tengo un segundo. A ver qué nos pasó. Bueno, que continuar. Bueno, entonces decían, la parte subterránea en las plantas, que son las raíces, en el hongo se asemeja al micelio. Y la parte que comúnmente llamamos hongo, que es la parte que crece por superficie, es el esporoma, que se le dice, que es similar al fruto de un vegetal, ¿no? Esporoma, capaz que escucharon más una palabra que dice cuerpo fructífero, un carpóforo, bueno, están un poco en desuso esas palabras,
pero se refieren a lo mismo, que es esa estructura que, a su vez, al igual que las plantas, no se desplazan, sino que crecen por crecimiento de sus células, al igual que las plantas, ¿no? De hecho, supongo que ustedes también, en la facultad de biología, la micología, que es el estudio de los hongos, se ve en botánica. Por todos estos motivos se parecen bastante a las plantas. También tienen paredes celulares, que es una envoltura que lleva la célula, al igual que las plantas, y tiene un polisacárido la célula, que se denomina quitina, que también está presente en algunos animales como son los artrópodos, en el esqueleto de, por ejemplo, de los arácnidos. Lo que hace crash en las cucarachas cuando uno las pisa, ¿no? Exactamente, el exoesqueleto también se nutren de materia orgánica, es decir, que son organismos heterótrofos, como los animales, como nosotros, a diferencia de las plantas, son autótrofos, ¿no? Y se nutren por fotosíntesis a partir de dióxido de carbono, a diferencia de las plantas que almacenan almidón. Entonces, ¿los hongos son plantas o animales? ¿Qué son? Bueno, ya dicho, no son ni plantas ni animales, son hongos, y es así que hace unos cuantos años, en 1969, Whitaker propone un sistema de clasificación en el cual existen 5 realmente independientes de las plantas y los animales. Hoy por hoy, los sistemas de clasificación fueron modificándose y el más aceptado es el que habla de 3 dominios de la vida, en el cual tenemos el dominio eucaria, que comprende hongos, animales y plantas, y los dominios arquea y bacteria, que tienen otro tipo de células, que son células procariotas, en el cual la principal diferencia es que no tienen un núcleo definido, un núcleo verdadero. Bien, es bastante reciente el término que se propuso para la diversidad de hongos de un hábitat en un tiempo específico, que es el de fungo, como un paralelismo a la flora y a la fauna, ¿no? Esto surge en el 2017 a partir de un congreso de micología latinoamericano, en el cual sale una publicación, se revisan un montón de términos que utilizan los micólogos, y bueno, y proponen este término funga justamente para darle una importancia a los hongos y para que ayuden en términos de educativos, de conservación y para poder definirlos como tal. El primer autor de ese trabajo es argentino, es un amigo. Y nada, estas cosas también, la ciencia argentina hace diferencia cosas a nivel mundial. Tal cual. Eh, eh, que normalmente lo que uno dice como hongo, piensa que es un hongo, es esa estructura que vemos desarrollándose sobre la tierra. Pero así como las esculturas de desarrollan por fuera de la tierra, sabemos que hay una gran parte de esa escultura que está subterránea. Los hongos es como algo similar, ¿no? Tienen una estructura que es una estructura reproductiva y toda una parte subterránea que es el conjunto de hifas, que son esas células que hacen parte del hongo, que se interconectan entre sí y forman el conjunto de hifas que conforman el micelio. Entonces, este es un esquemita de un hongo. Esto varía según la especie de hongo de la que hablemos. Está basado en un ejemplo de Amanita muscaria, que creo que es el hongo más popular que tenemos en la Tierra, el hongo de los pitufos, el hongo matamosca, que aparece en un montón de mitologías, propagandas, de todo, y que lo tenemos, supongo, muy visto en Bariloche, ¿no? Asociado a los pinos. Entonces, podemos hablar de que tiene un sombrero opilio, ¿no? Debajo del sombrero tenemos el himenio, que en este caso está conformado por laminillas. En las laminillas se alojan las esporas. Las esporas
siguiendo este paralelismo con las plantas, podríamos pensar que es una especie de semilla. No es una semilla como tal, no tiene un embrión preformado adentro, pero sí hace posible la dispersión del hongo y también la recombinación génica de la especie y la posibilidad de evolucionar y adaptarse a nuevos entornos, etcétera. No sé si se acuerdan de la meiosis hace mucho tiempo y atrás en la escuela. Sí, adelante. Eso. Después tenemos un pie o un estípite, ¿no? Que es el tronquito ese, y que puede o no tener un anillo, y en la base del pie puede existir una volva o no. Eso, como decía, depende mucho de la especie. Bueno, acá hay un videito que se ve como, no se ve, tal vez, pero la idea era mostrar un time-lapse del crecimiento de Amanita muscaria. No lo estaríamos pudiendo reproducir. ¿Qué se ve? Bueno, les cuento, en el estadio joven, la Amanita muscaria está como enmascarado con una membrana, y esa membrana, a medida que va creciendo el hongo, se rompe y da lugar a esta volva y a estas escamitas que tienen el sombrero, tan típicas. Y después hay otra membrana que se denomina velo parcial, que también recubre el himenio, que es donde están las laminillas, que al romperse y crecer el hongo da lugar a este anillo. Bueno, los científicos y científicas nos gusta clasificar mucho todo para poder coordinar en general. Y en el caso de los hongos, bueno, tenemos como tres clasificaciones bastante macro y basales, de las que les voy a hablar, que es la clasificación filogenética, en el cual en la filogenia se estudian las relaciones de parentescos entre especies, las relaciones evolutivas y ancestrales, ¿no? Que se van sucediendo durante miles de millones de años. La clasificación ecológica, en la cual se estudian las relaciones de los seres vivos entre sí con el entorno, y la morfológica, en las cuales se agrupan los organismos en función de su forma y estructura, lo cual nos da una idea también de la función, ¿no? Y no necesariamente están relacionadas entre sí, y dos hongos que comparten forma y estructura pueden no tener una relación filogenética, por ejemplo. Esto muy por arriba, para que sepan, hay 5 grandes grupos de hongos, seguramente los que más conocen, no sé si escucharon hablar de Ascomycetes y Basidiomycetes, o les suena, es uno de estos grandes grupos, y es de los que, de las especies que más conocemos de hongos. Existen, se estima que existen. Claro, duro y parejo. Y también los aficionados, porque muchas veces surge de aficionados que pasan por un lado y encuentran un hongo, se lo llevan a un especialista y por ahí se descubre una nueva especie. Eso pasa también. Bueno, y ahí les puse un link que es one.org, que es un árbol de la vida interactivo en el cual está muy bueno para chusmear, porque bueno, pueden ir haciendo zoom y hacia el grupo de organismos que les interese y van mostrando cómo en las hojas encontramos las especies y en el plumas, ¿no? Encontramos estos ancestros comunes. Y cada vez podemos pasar más y más zoom llegando a las especies de interés. Está bastante bueno. Bueno, a nivel ecológico podemos hacer estas tres distinciones como hongos de vida libre o saprobios. Tenemos dentro de este grupo de saprobios los hongos descomponedores, por ejemplo, de la madera, que causan pudrición blanca o son de vida libre, son los grandes recicladores de materia orgánica, tienen un rol muy importante en lo que es el ciclado de nutrientes, devolviendo los nutrientes al suelo, ya sea para que ellos mismos los absorban, carbono, nitrógeno, fósforo, o para que plantas, animales que están también en esos suelos, lo absorban, digamos. Sin estos organismos estaríamos tapados de troncos y de materia orgánica. Y después tenemos grupos simbióticos, que según cómo sea esa relación simbiótica entre organismos, podemos hablar de mutualismo, si los dos que interactúan se benefician, como un win-win, en el cual tenemos, por ejemplo, el hongo de pino, ese es un Phyllis Mackay, y el pino oregón, ¿no? Que los dos se benefician, la planta le manda azúcares a través de fotosíntesis al hongo, y el hongo le provee de agua, le provee de nutrientes también, y muchas veces lo protege frente a patógenos.
Y también, por ejemplo, otro tipo de mutualistas, como pueden ser los endófitos de un tomate, en el cual se promueve el crecimiento vegetal. Y también tenemos otro grupo de hongos que pueden ser parásitos, ¿no? Ya sean patógenos causando una enfermedad o simplemente un daño, y uno de ellos, caso del hongo, se beneficia de esa relación, en los ejemplos que puse ahí, en una dermatitis, por ejemplo, o si vieron, ¿no?, The Last of Us, que se puso medio de moda, estas hormigas zombies, ¿no?, que están infectadas por un hongo del género Cordyceps, que le modifica un poco el sistema nervioso a la hormiga, haciendo que suba a las zonas altas de las ramas, y luego al fructificar, que obviamente la hormiga termina muriendo, todas sus esporas se dispersan de una manera mucho más eficiente al estar en las alturas. Y una clasificación del tipo morfológica podría ser la distinción entre hongos unicelulares, es decir, que tienen una sola célula, que son las levaduras, que tenemos un montón de representantes famosos y los usamos en el día a día, ¿no?, para hacer el pan y demás, ya van a dejar hablar un poco de eso. Y los hongos pluricelulares, que están conformados ya por muchas células. Las células de los hongos se denominan hifas. Ahí hay una imagen que compara el tamaño de una hifa con un cabello humano. Y el conjunto de hifas, como les decía antes, hace lo que es el micelio. El micelio, si uno presta atención por ahí caminando en el bosque, puede encontrar como una maraña de filamentos blancos, muchas veces se ve, aunque no esté la fructificación propiamente dicha, pero se llega a ver. Y bueno, y esta red interconectada en la cual el hongo va absorbiendo y degradando materia orgánica y que tiene una disposición radial. No sé si alguna vez se cruzaron con un anillo de brujas, por ejemplo, que es la imagen que está ahí en el campo son como muchas fructificaciones en forma circular. Bien, bueno, eso es como hoy por hoy sabemos que es esa disposición radial, ¿no?, en un sustrato que lo permite uniforme, plano, se da esta fructificación en la periferia del micelio ante ciertas condiciones ambientales que propician justamente la reproducción sexual. Bueno, y un dato así de color, es que los hongos tienen el individuo más grande del planeta, que es este hongo Armillaria australiae, que se llama comúnmente hongo de la miel, y esto se descubrió en Estados Unidos, en un bosque de Oregon, en el cual había una gran mortandad de árboles, de coníferas, mortandad y enfermedades, y fueron tomando muestras de distintos puntos a lo largo de kilómetros, de 900, cerca de 900 hectáreas, y encontraron, haciendo secuenciación por ADN, que se trataba de exactamente el mismo individuo. Así que, Bueno, la importancia de los hongos, como dijo Juli, en el rol ecológico, son los grandes descomponedores en la naturaleza y lo que hacen es también sostener la vida dentro de un ecosistema, ¿no? Como dijo Juli, lo que hacen es reciclar los nutrientes y transformar los ecosistemas. Espiritualmente se sabe que ancestralmente se utilizaban en rituales para expandir la conciencia y también para tener esa conexión con lo sagrado y las deidades. En medicina, por sus propiedades neuroprotectoras, inmuno, estimulantes también. En alimentación, por sus bioactivos, perdón, por sus concentraciones en proteínas, fibras, minerales. Y también se utilizó en biotecnología como biomateriales ahora que están muy de moda, los ecoladrillos de los micelios, fuentes de metabolitos y enzimas, que lo vamos a ver un poco más adelante, y colorantes. Haciendo un poco de historia, la relación entre el hombre y los hongos, vemos que en la Mesoamérica los pueblos aztecas y mayas usaban el psilocibe como un hongo para rituales religiosos hasta la llegada de los españoles, que eso se ve como demoníaco y era usaban el reishi y el shiitake como hongos medicinales hace más de 2000 años. En China, el reishi es considerado el hongo de la longevidad, ¿no?, de la inmortalidad. Y el shiitake en Japón se vieron antiguos escritos que lo relataban como antiviral y inmunoestimulante también.
En Siberia, algunos pueblos chamánicos consumían la manija muscaria con fines misionarios. Lo que hacían era, el chamán consumía la manija, el principio activo no se degrada por ingesta, entonces los comensales bebían la orina del chamán y tenían una experiencia mucho más leve y mucho más controlada que el chamán, ¿no? En- Como biotecnología casera, digamos, las primeras biotecnologías podemos ver a los egipcios hace más de 5 años, no sé, bueno, hace más de 5.000 años, que fermentaron la levadura, el Saccharomyces, para hacer el pan. Y luego vino la fermentación del vino y la cerveza, no solo por los egipcios, sino también por otras culturas antiguas. Y un hito en la historia de la humanidad fue en 1928, cuando Alexander Fleming descubre la penicilina, o la penicilina lo descubre él en realidad, porque él trabajaba con Staphylococcus y dejó las placas sin lavar. Cuando regresó había crecido Penicillium y había inhibido el crecimiento de esas bacterias. Ahí se aisló la penicilina del Penicillium notatum, que ahora se denomina Penicillium chrysophyllum, y es obviamente un antes y un después en nuestra medicina moderna y el primer antibiótico. Bueno, los hongos que usamos, como nombré recién, los encontramos en los medicamentos, no solo en la penicilina, hay otros antibióticos derivados de hongos, como las cefalosporinas de Acrimonio. También lo tenemos en el campo, como promotor de crecimiento vegetal y biocontrol. Tenemos una imagen de una planta, principalmente en Argentina, de trigo, maíz y soja, y el ejemplo más común es tricoderma, ¿no?, que se aplica en el campo. Lo utilizamos también en la industria de papel para degradar celulosa y hemicelulosa. En las enzimas fúngicas se utilizan para el desgastado de los jeans y también para el lavado de la ropa. Vemos los colorantes, los pigmentos. Este es un Phytophthora sanguineus y cada vez se están utilizando más colorantes para distintas actividades, sobre todo recreativas. Y arriba lo que vemos es bioremediación de aguas contaminadas con aceite por hongos aceptados negros, que lo que hacen es degradar el aceite y no lo degrada completamente, sino que lo degrada parcialmente y luego otros microorganismos lo pueden degradar completamente. Bien, vamos al tema de la charla, digamos, ¿no? Los hongos que comemos. ¿Por qué comemos los hongos? ¿Por qué ustedes consumen los hongos? Sí, consumen, ¿no? Porque son ricos. Por las propiedades nutricionales, bien. Bueno, en resumen podemos decir que por recetas culturales, familiares, ¿no?, ancestrales, por sus sabores son muy particulares, algunos no los podemos encontrar en otro alimento, por ejemplo el hongo de pino, es muy particular ese gusto. Como complementos nutricionales, por todo lo que dije antes, las fibras, las proteínas, los minerales. Con fines terapéuticos, cada vez hay más extractos de reishi y melena, por ejemplo, para favorecer la memoria. Y como fines recreativos, que ocurría en la antigüedad y también ocurre en la actualidad, digamos, ¿no? Ahora, yo les hablé un poco de hongos que comemos y no vemos cuando les dije el pan, el vino y la cerveza. ¿Qué otros hongos que comemos no vemos? Dale, dale. Sí, como parte del pan, de la cerveza, sí. ¿Qué más? Los quesos, bien. Tenemos, por ejemplo, el Penicillium roqueforti, forma parte del roquefort, crece internamente en el queso y es el que le da el gusto y el sabor súper característico al roquefort. El camembert y el brie, que tienen esta corteza blanca, que forma como un terciopelo, lo que hace es proteger el queso blanco y blando, digamos, y protege su gusto y su aroma también, ¿no? Y tenemos un montón de alimentos más que por ahí no los identificamos. Por ejemplo, todos los fermentos que vienen, la mayoría de Asia, como la salsa de soja, el kefir, bien, eh, el miso, el sake, también necesitan aspergirlos, por ejemplo, para su fermentación. Y granos como el café y el cacao necesitan una fermentación previa para tener ese gusto y ese aroma característico. Los dos necesitan levadura de Saccharomyces y el cacao necesita también cándida.
Y el café y el cacao, los dos, necesitan hongos filamentosos como Aspergillus y Penicillium, y el café principalmente también Fusarium, pero tiene que tener una concentración muy adecuada. Si se pasa, ya el gusto y el aroma se modifica y no es el adecuado. Bueno, y en cuanto a hongos silvestres comestibles, ¿no? Acá en Patagonia tenemos un recurso muy grande. No sé si salen a colectar hongos, ¿sí? ¿Qué? Ujú. ¿Alguien más? Tiene, o que por ahí conoce, pero no colecta. Estoy comprando los macrolepiotas, Ujú. es un ahogado, sí, hay Los mascates. sí, sí, Bien. sí. Y se le asemeja mucho cuando lo consumes como si fuera carne de pollo. Está bueno porque es grande. Sí, grande, aparte, Un rendidor. sí, Rico. Bueno, acá hay algunas imágenes de hongos que crecen típicamente en los bosques o praderas andino-patagónicos, que quizás se los cruzaron. Eh, como mencionaban ahí, el hongo de pino, que son distintas especies. El hongo de pino en realidad se le dice Persilla luteus, que es la, digamos, y hay otras especies que son similares, se diferencian, por ejemplo, el Suillus granulatus, que es el del medio, no tiene anillo, no es tan iluminante su pilio. El Suillus blackei también, o sea, está asociado más bien al pino arrebón, que es y tiene un color un poco más rojizo y esa especie de camas. Acá, como mencionaban, la macrolepiota prócera, que se la llama normalmente parasol, suele aparecer también en praderas y en bosques, y se suele consumir el sombrero, nomás, no sé si el pieno, que es más fibroso. Otras especies que suelen aparecer, no sé si se las han cruzado, es esta Aleuria aurantia, piel de naranja le dicen, o el Cortinarius magellánicos, que es muy característico este color, ¿no? Aparece abundantemente violeta y muy como vícido, también se lo consume, y ese hongo es nativo de acá, a diferencia de los hongos de pino, ¿no? Que son hongos exóticos, son hongos micorrízicos, justamente asociados a los pinos. Los pinos son exóticos, con lo cual el hongo micorrícico también vino antiguamente con los pinos. Y por otro lado también mencionar que bueno, son como importantes en la ecología de pinos, los hongos de pino. Después tenemos, por ejemplo, la lengua de vaca, no sé si la vieron alguna vez, que estuvo en Antártica, que también es como esa forma, justamente como su nombre lo indica, de lengua de vaca, también se consume, puede ser fresco o cocinado. El changle, que tiene esa forma coraloide, amarilla, eh, también y se asocia desde acá, y se asocia a los árboles de Nothofagus. Así que estamos, bueno, llenos, estos son ejemplos, porque la verdad que hay bastantes más, puse algunos, a ver si los identificaban, las morillas, de cosas, hay morilla negra y tiene sus lugarcitos, guardarse el secreto. Bueno, los hongos del género Citaria, como el pan de indio o yao yao, ¿no? Que producen esos estromas, fructificaciones, y son hongos parásitos de árboles de Nothofagus. También se consumen y son consumidos por los mapuches hace muchos años, en los cuales hacen picles o conservas agridulces con estos hongos. El lactario es delicioso, no sé si lo han encontrado, también asociado a bosques de pinos, también son hongos exóticos, que están distribuidos en gran parte del mundo, y bueno, como su nombre lo indica, son muy ricos, se oxidan al manipular y se ponen medio verdosos. Y champiñón silvestre, puse ahí también una imagen que a veces es frecuente de encontrar, como
los champiñones, es otra especie, pero bueno, medio similar estéticamente a la viejita del champiñón que se ve, ¿no? Así que bueno, contamos con un montón de hongos comestibles en la zona, por suerte, y la verdad que, bueno, yo me vine a vivir a Bariloche hace 5 años y para mí fue increíble ver cómo la gente salía a cosechar, ¿no? En temporada, me parecía increíble, yo eso no lo había visto antes. Eh, y bueno, y cada vez hay más interés también por el mundo de los hongos, por suerte. Bueno, acá hay muchas guías de campo, más o menos, no sé si muchas, pero hay guías de campo sobre hongos de Patagonia, sobre micromicetos, que son los hongos macroscópicos. Tenemos la guía de Mundi y Jorak, que es la primera guía de acá de hongos de Patagonia. Después hay unos manuales de CIEFAP que están muy buenos y los invito a visitarlos, que están disponibles en la web. También está la aplicación de CEPA para reconocimiento de hongos, que pueden usarla. Está bueno, se sabe una fotito y Sí. No, te dice la morfología y vos buscas el sombrero, si es, está bueno. ahí acercándote más o menos al tema. Ay, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Es del CIEFAP, pero no me lo acuerdo. Es un instituto que bueno, también tiene sede acá. Hace poco salió este libro de Maxi Número también, digamos, silvestres comestibles de la zona. Y después tenemos algunas guías de Chile, que obviamente la región andino-patagónica comprende Chile y Argentina, así que también nos es muy útil. A nosotros también nos sirve para identificar los hongos, porque salimos al campo. Y como aficionados también está muy bueno, la verdad, porque te habla un poco de las características, de si es comestible o no es comestible, bueno, como claves para poder identificarlos. Y la otra es que en la Universidad del Comahue la profesora de micología trata sobre reconocimiento que incluyen una salida a campo. Entonces, ahora creo que ya dieron los del primero, o sea, en la temporada, en otoño ya lo dieron, pero los invito a estar al tanto de qué es lo que hace la Universidad de Comahue, qué es lo que hace Nadia de la Rosa, que es la profe de micología y demás, y lo que también eso es más práctico que tener un libro. Tenés que fijarte, sale como talleres de extensión en la Universidad del Comahue. Habría que ir a la cartelera de la universidad. Yo ahora justo no tengo, digamos, directamente, pero podés preguntar ahí. Sí. En mi caso, yo hice uno de los talleres y lo hizo la Junta Vecinal. Yo a través de la Junta Vecinal y se hizo el laboratorio. Sí. Campo, Re lindo. por ejemplo, la del lago Boter, pero supongo que por ahí también la Sí, gente. o sea, si las juntas, cualquiera junta, fundación o el que sea, que tiene la inquietud de hacer este tipo de encuentros y talleres, si se conectan con la universidad, seguro que de alguna forma se coordina. Y nadie me mata porque estoy mandando trabajo. Sí, un chivo. Claro. Bueno, Bueno, y después acá los mensajes más de precaución, eclesiásticos, no sé. no, parroquiales, son poquitas parroquiales. Era la Era palabra. la palabra. Bueno, que obviamente recolectar lo que uno está realmente seguro que es la especie, ¿no? Que se está queriendo colectar. Muchas veces hay especies muy similares que podemos confundir, así que si no estamos seguros, no levantarlos, no consumirlos. Acá hay un ejemplo de 2 especies de hongos que crecen en ambientes muy similares y morfológicamente son realmente muy similares, y uno es tóxico y uno es comestible. Chlorofilum mollidites es tóxico y Macrolepidoptera procera es comestible. Bueno, Chlorofilum se puede distinguir igual visualmente a través de la esporada. Chlorofilum da una esporada verdosa, que, bueno, todo esto que les mencioné antes de estructura son caracteres diagnósticos que se llaman de los hongos que nos sirven para identificar la esporada, y el color de la esporada nos sirve para también identificar los hongos. En este caso, una esporada verde versus una blanca. Pero bueno, hay un montón de otros ejemplos, entonces como que hay que evaluar bien qué se le da. Y por otro lado, hacer un uso racional de los recursos, ¿no? Respetando al que viene detrás, ¿no? Llegar
no en demasía, llegar solamente en los ejemplares que están a punto, que no están sobremaduros, que no son juveniles, eh, eso, ¿no? Como poder compartir y hacer un uso sustentable de estos recursos. Bueno, hongos comestibles cultivables. No todos los hongos comestibles son cultivables, no todos los hongos cultivables son comestibles. A fines del siglo XVII en Francia aparece el primer cultivo, que fue el primero, digamos, que dio inicio a la micocultura moderna, que es de champiñón, de agaricus, y el agaricus es el más producido y el más consumido en el mundo también. Luego le sigue el shiitake y por último los pleurotus, hongos ostra o gírgolas, ¿no? Y la producción de estas especies comprende el 70% del total de la producción, o sea, la importancia que tienen estos tres cultivos a nivel mundial, ¿no? Los países con más producción son China, encabezando ahí la carrera, luego Italia, después Estados Unidos y Holanda. Nuestro país está como creciendo año a año el consumo de agua y sobre todo la diversidad de los hongos que consumimos también. Pero bueno, no se compara obviamente con otros países como China que tienen una cultura, ¿no? Y las formas de cultivo podemos encontrarlo, digamos, en estos cuatro así grandes grupos que son en compost. También puede utilizarse en este compost estiércol de ganado. Hay que tener en cuenta que tiene que llegar a una temperatura adecuada para eliminar a todos los patógenos. Pero es una forma bastante sencilla y económica. Se colocan en bandejas y fructifican como el champiñón, que es la primera imagen a la izquierda. En troncos lo que se usan son tocones que se cortan, no sé, directamente se hacen tajos, digamos, y se inoculan con el hongo semilla. Es la forma más económica que hay, lo que pasa que es dependiente del clima, completamente. Después se puede hacer en sustrato artificial, que estos son sustratos armados, con todos los requerimientos nutricionales de los hongos. Lo que tiene es que te hacen en bolsa, en condiciones controladas. Entonces ya no depende del clima y se puede hacer un cultivo anual. Y por último, en planta viva, hay especies de hongos que necesitan sí o sí a la planta, que son ectomicorrícicos, como la trufa, y necesita el roble o los avellanos. Entonces lo que se hace es un diseño de la plantación directamente. Bueno, y esto muy en líneas generales, sintéticamente los pasos del cultivo. En general, cuando se cultivan hongos, esta etapa que está acá en pantalla no la hace que va a producir hongos, ya sea de forma industrial o casera, por lo general se compra, ¿no? O cultivo del hongo o la semilla. Y esto es parte de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿no? Porque es hacer el medio de cultivo donde va a crecer el hongo y aislar el hongo, ya sea no sé, porque encontramos en el bosque, supongamos, ¿no? Que podemos hacer el aislamiento, es decir, separarlo del resto de organismos que tiene alrededor, que puede ser a partir de la fructificación o por medio de una esporada, o bien se puede comprar el cultivo, ¿no? A un proveedor de germoplasma, que a veces ya te venden el cultivo caracterizado y demás, y uno lo compra, y después lo va propagando. Entonces, bueno, tenemos el hongo de interés creciendo solo, ¿no? Eh, en un soporte, digamos. Después, ese hongo lo usamos para inocular lo que se denomina semilla, que es un grano, un cereal, que puede ser de trigo, de arroz, ¿sí? Maíz también. Entonces ese maíz se esteriliza y se inocula con el hongo que venía creciendo en el medio de cultivo, y ahí Inocular quiere decir poner el hongo que está puro adentro de la semilla, ¿sí? Dice, perfecto. Y bueno, y después esa semilla, ¿no? Que ya está completamente colonizada e invadida por el micelio del hongo, se usa para inocular un sustrato. El sustrato va a depender del hongo que queramos cultivar. Por ejemplo, como decía Mara, si es champiñón, va a ser en un compost. Si es una gírgola, va a ser en un tronco o en un acerrín. Bueno, y ahí hay Flamulina velutina, que es otro cultivo, que es uno de invierno, que también es como una posibilidad distinta de cultivo, que no son los clásicos hongos comestibles, pero que tienen mucho potencial también, está puesto en el compost.
Eh, bueno, eso es como muy sintéticamente lo que es un cultivo de un hongo comestible. Bien, y a mí me tocó Esto es el chivo. la publicidad. Bueno, precisamente nosotros todos estos pasos que les contamos, en un dibujito así rápido uno dice, bueno, lo entiendo, no lo entiendo, qué sé yo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer la semana que viene, de hecho, vamos a hacer un taller de iniciación de autocultivo de hongos comestibles, en particular de gírgolas, donde lo que les vamos a mostrar es cómo hacer estos pasos que recién les contó Juli, en nuestras casas, en nuestras cocinas, en nuestros desvanes, Lo más míos en el casero desván, posible. lo más casero posible, con olla arriba de la hornalla, o sea, claramente nosotras lo hacemos en el trabajo, en un autoclave, en un laboratorio súper estéril y demás, pero bueno, lo que queremos transmitirles es que hay formas de hacerlo de otra manera, lo podemos hacer en casa, con una olla a presión. La olla a presión es clave para todo, para la cocina y para el cultivo de hongos. Pero bueno, entonces, bueno, los invitamos, ahí tienen la info, si no, bueno, nos contactan, pueden contactar al instituto también para tener toda la información, pero bueno, vamos a hacerlo en 2 días, va a ser teórico-práctico y se van a poder llevar su práctica, así que van a tener que ser limpitos y ordenados para poder llevarse su práctica y llevarse su cultivo de hongos a casa. Y bueno, también les queremos contar que los micólogos no somos tantos, pero no hemos desperdigados por toda la Argentina y toda Latinoamérica, pero que este año, en octubre, nos vamos a juntar todos en Bariloche, en la reunión argentina de micología y el Congreso Latinoamericano de Micotoxicología, que lo estamos organizando nosotros desde el laboratorio. Julia es la vicepresidenta del Congreso, haciendo algo el trabajo. Y bueno, dentro de este congreso vamos a tener algunas actividades que van a ser abiertas a la comunidad. Va a haber charlas, va a haber algún taller, va a haber feria pública, digamos. Tenemos toda la intención, vemos cómo lo vamos a organizar. Así que bueno, nada, si quieren seguirnos, ahí está el QR también del... Sí, micología y micotoxicología. Hay alguna cuestión clínica también, pero bueno. Y eso, y va a haber actividades abiertas a la comunidad, así que también los invitamos a participar más adelante. Y bueno, creo que con eso cerramos. Ahí tienen nuestros correos, tienen la página, el Instagram del IPATEC, del instituto, las páginas del IPATEC, la página de CONICET Patagonia Norte. Cualquiera de esas formas, si ustedes preguntan por alguna de nosotras, nos encuentran. Si mandan a la policía, no. Así que bueno, nada, eso. Ahora, como estuvieron muy callados durante toda la charla, cuenten más a ustedes. A ver qué. Bueno, primero Hola, ahí yo tengo una duda. una pregunta. Julia, Es más peligroso. ¿No es posible que en el futuro cercano se creen bases de datos globales interactivas con reconocimiento por imagen para uso de micólogos y productores que no existe aún? Genial. Igual existen Sí. parcialmente para algunas cosas, a veces existen para grupos de hongos determinados, por ahí existen por sectores, igual se está trabajando en páginas a nivel diversidad biológica en general. Y muy regional también, depende mucho de la región. Sí. Lo que pasa es eso. A ver, hay una grande, yo me acordaré el nombre, sería genial. Hay una grande que tiene que ver con la diversidad de todo, la biodiversidad, ¿no? Entonces uno puede meter una planta y te dice dónde está, dónde se encontró, cuál es su estatus de conservación, digamos, si está amenazada, si no. Y después tenés bases regionales, sí, que tienen que ver con bases o dentro de un parque nacional, o dentro de región Patagonia, o dentro de la Argentina, o cosas por el estilo. Sí, también, bueno, solo por imágenes no es suficiente también, ¿no? Y nos quedamos medio cortos, o sea, se puede hacer un montón, pero no es suficiente, hay especies crípticas que tienen la misma morfología y son especies distintas. Entonces, bueno, también con sus limitaciones, por lo menos lo que veo yo. Que igual están saliendo otras herramientas también para salir a campo y secuenciar, tomar una muestra directamente del campo y secuenciar. Eso está bueno.
para nosotros Se médicos, puede decir leer el ADN, sí. Ese el ADN y después lo podemos como leer, saber quién es, poner una etiquetita con el nombre, es como la etiqueta del Congreso que dice quién soy. tal cual. ¿Hay otra pregunta? Sí. Fuerte. Aquí te escuchan también del otro lado del ¿El virus no es peligroso para la parte respiratoria? Pero hay muchas especies de aspergillus. Y hay algunas que son patógenas y otras que no están comprobadas que sean patogénicas todavía, ¿no? Gracias. El típico es el Aspergillus niger, que se suele ser patógeno. Sí, hay que tenerle más cuidado. Y otra pregunta dice si hay cultivo de agaricos solo argentinos en la Patagonia. Qué buena pregunta. Sí, no tengo ni idea. Esa fue Paola, ¿no? Ah, Paola es profe de Por eso pregunto. O sea, yo no escuché, la verdad. No. La debemos. Sí, Queda por investigar, sí. La pregunta. La buscamos. lo buscamos si nos interesa, de hecho. Sí existe. ¿De acá le presente alguna consulta, pregunta? ¿Alguno hace cultivo o No, hago cultivo. Hacía de psilocibina y ahora en algún momento tengo pensado decirlo de alguna combustible también, combustible, que da mucha vida. con la idea como de una beta comercial, digamos? Y si no, me lleno de raíz, pero es complicado. O sea, tenés que dar buena circulación. Se contamina muy fácil. Con la fácil, pero que puede. Ahí es donde hay que agarrarle la mano y hay algún truquito que puede ser. Pero básicamente si uno trabaja a nivel comercial sí necesita tener instalaciones debidamente preparados por varios motivos, ¿no? Por un problema de la contaminación de la producción, pero también de asegurarle al cliente la calidad de su producción, ¿no? O sea, la calidad y que no haya contaminante, que no se pierda, que no se degrade enseguida ese hongo que uno está vendiendo y demás. Entonces, bueno, ahí hay como un tema de comercial. Yo les quería, Pregunta, consulta, yo les quería, todo, demasiado atento, para cómo. Yo me voy a acercar porque si no podemos arreglar a mí y no se escucha el micrófono. ¿Les gustó? Sí. Sí, ¿la pasaron bien? Perdón. yo les Nada más quería para preguntar, agradecer, no sé entonces, si se aprovechen escuchan. que están las tres acá. Ay, Disculpen, ahora está intentando hacerles una consulta desde el Zoom. No, que les quería agradecer porque esto de las charlas de divulgación que se Es tienen. un hongo patógeno, sí. O sea, era el causante de la enfermedad. Sí, tal cual. Ahora te damos paso, Y ¿verdad? ahí, bueno, no sé cómo terminó la historia, digamos, pero bueno, obviamente estudiando, investigando y sabiendo el origen ya es un gran paso para poder controlarlo, ¿no? Sí, claro, que por ahí te puedes equivocar y juntar lo que no, ¿qué significa en la toxicidad? Sí, digamos, síntomas variados, depende del hongo, puede ser desde un trastorno gastrointestinal a problemas hepáticos, un trasplante de riñón. Sí, depende del hongo. Hay hongos mortales también, ¿no? Claro. Sí. La manita muscaria en las concentraciones no elevadas es mortal. Bueno, no tan elevadas, ¿no? Porque los chamanes consumen una microdosis para llegar a esta dosis. Uno se pasa un poquito y es mortal. Una manita que es la manita jaloides es mortal. No es de la mayoría de los casos, ¿no? Ni la mayoría de los hongos son tóxicos. Pero bueno, hay que tener cuidado
A veces son comestibles también, pero si uno no está acostumbrado a comer y de repente se come una tonelada de hongos, te cae mal. Sí, los mismos somos comestibles, también me pasaba con Sí. el matrimonio, Sí, sí, de a poco, digamos. como era mucho, sí, lo que tiene el cuerpo. Sí. Y después con respecto a la ausencia, que ahora estoy como muy el boom de la partida de Roxy, que está conversando, bueno, que también hay muchas variedades. Yo estaba tomando unas microdosis de psilocibina y después también una microdosis de un hongo que se llama AMAS. Todo esto con un muchacho que como son kiloácidos, es mucho lindo, las pacientes, de todo. Pero lo leí, pero o sea, cuando también haciendo el detox, llaman ahora que se cáncer, y me parece cosa que no hago. Era microdosis igual, y sentí como, o sea, era un boom para mi mente muy fuerte, y sin embargo era la misma microdosis que otra. Bueno, para preguntar, ¿no? ¿Qué puede variar esa microdosis tanto? Sí, es igual microdosis. Sí, además también es psilocibina, es psilocibe cubensis también, pero bueno, son seres vivos, tenés una variabilidad que puede haber natural, ¿no? De producción de flavonoides, de psilocibina. Entonces, Uno está habla buenísimo estar acompañado, ¿no? de, Por un terapeuta, porque justamente te lo puede ajustar eso a tu necesidad, digamos. y uno habla de una especie, pero en realidad hay lo que se llaman cepas, Así sepa. y que entonces hay pequeñas variaciones, no hay dos seres humanos iguales, sin embargo somos la misma especie. Entonces no hay dos amanitas muscarias iguales, aunque sean la misma especie, no hay dos psilocibes iguales, o sea, entonces a veces depende, y de hecho cuando se juega en medicina se juega con con esto de las cepas, para decir, bueno, esta es mejor para tal cosa porque tiene más de esta propiedad, o este es mejor para esta otra cosa. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el cannabis. Todo lo que es aceite de cannabis también, dependiendo de la variedad que uno tenga, sirve para una cosa o para la otra, ¿no? Entonces, para mí en estas cosas que además es la medicina, es farmacología también, es importante, o sea, por lo menos como nos decían las propagandas antes en la tele. Yo como microbióloga te digo que lo hagas acompañado de un profesional que sepa. Los alternativos no te dicen qué concentración exacta tienen, ¿no? También, entonces, ¿cómo se hizo ese extracto? ¿Qué concentración tiene final? Por ahí varía un montón de tipo de extracción a otro tipo de extracción. Sí, yo en ese cambio lo sentí un montón y de hecho, bueno, la chica que me acompaña en este proceso, que es para una cuestión terapeuta, lo cambié porque lo hacía de noche y lo empecé a quemar de día. Y noté el cambio, fue más positivo. De noche, como que en un momento en ese cambio tuve pesadillas que me eran muy fuertes y dije, wow, no, tampoco me ¿no? Claro. Está bueno, pero eso también tiene que ver a mí lo que a mí me pasó con el melena de león, por ejemplo, que el melena de león, todo el mundo dice súper bueno para el digestivo, protector, la cabeza, qué sé yo. La primera vez que me lo tomé en la dosis que me habían dicho, fue terrible, entonces dije, no, pará, detengámonos, esto y era un extracto y demás, entonces, fue bueno, vamos a hacerlo de a poquito, ¿no? Vamos a agregar, bueno, hoy tomo acompañada por un terapeuta, pero lo que digo es que es importante eso, ¿no? Porque de vuelta, no somos somos la misma especie, distintas cepas, entonces tenemos distinto estómago nosotras dos. Yo tengo una pregunta referida a los hongos comestibles. También me pasa lo mismo cuando veo catálogos de pino, de sonoso. Veo la abundancia que hay. ¿Hay otro en Argentina que sea así? Porque he recolectado también colillas, pero siempre como difícil encontrarlas, ¿viste? Como, eh, y los de pino, acá sí, pero quiero saber que en otra parte de la Argentina, ya que están diferentes el clima, hay otro así, comestible de los que se filtraron que crezcan más, que se pueda encontrar más. Y el hongo de pino tiene la particularidad de justamente ser un hongo invasor, que es
una temática bastante novedosa. También hablar de invasiones de hongos, es algo bastante nuevo. eh, pero bueno, se ha descubierto eso. Entonces, justamente es muy bueno dispersándose, ah, es muy bueno fructificando, fructifica abundantemente. Entonces, bueno, por ejemplo, todo esto que hablamos de la colecta, bueno, un uso racional, muchas veces que desparraman las esporas. En el caso del hongo de pino, en realidad es un problema. Sería ideal como llevárselo y no andar dispersando por ahí nada. Todo lo contrario, por ejemplo, a otros hongos. O por ejemplo, del Cortinarium magallánico, que es así, es muy chiquitito, violeta, crece bastante abundante en nuestros bosques, es fundamental para el crecimiento del bosque, entonces, y es un hongo chiquitito, ¿no? Pero cuando aparece, de repente uno ve uno y de repente viste 200, ¿no? Pero en ese caso sí es importante que no me puedo llevar los 200. No solo para el que viene atrás y que se quiere probar un Cortinarium magallánico, sino también para el bosque, porque si yo me llevo los 200, ese bosque no va a poder, digamos, pegar. Entonces tiene que ver con eso también. En ese caso sí hay que tratar de dispersar esporas. Claro. Y el cortinario está asociado a especies de notofagus, ¿no? Que están bastante restringidos. En cambio, el hongo de pino está asociado al pino, que está plantado en todo el mundo, digamos. Entonces, De hecho, lo podés encontrar el mismo hongo de pino en la provincia de Buenos Aires, con la plantación de pinos, encontrás el mismo suyo. Tiene que ver con la humedad también, ¿no? Mercurio, por eso también. Bueno, el pino, el pino. Entonces, Y además, de eso se trata también de la simbiosis, ¿no? Como que el pino le hace, modifica el entorno de tal forma que su hongo puede crecer súper bien ahí, ¿no? Entonces, si mientras el pino crezca, el hongo puede llegar a crecer. De hecho, hubo una época en la famosa, ustedes saben que la Isla Victoria fue un jardín botánico y un experimento donde en realidad lo que querían ver es si podían transformar, traer especies de Europa y ver si podían transformar en Patagonia todas esas especies. Y el primer intento de pino no le salió, porque habían traído el pino con las semillas, sin nada. Habían traído las semillitas de pino y las habían puesto ahí y el pino empezaba a crecer y se moría. Y empezó a funcionar cuando se trajeron un pino y se trajeron el suelo de Europa. ¿Por qué? Porque se trajeron a Suiza. Bueno, y a otros son, ¿no? Y entonces ahí el pino dijo, "Esta es la mía". Por el agua. Justo Mendoza no tiene agua. Sí, pero entonces Mendoza ni el pino te que va a poder crecer, pobrecito. Algunos comentarios del Zoom. Cristina Martín dice muchas gracias a la Fundación por facilitar estos encuentros tan peligrosos para la comunidad toda. Y Paola pide perdón que se tiene que retirar. Una pregunta, pero no llegamos. Y te quería agradecerle. A ver, ¿estás ahí, Paola, todavía? ¿O ya se retiró? No, ya se retiró. Pero Bueno, después volvamos a lo que dice. Les quería agradecerles a las chicas porque me parece re importante estas charlas de divulgación. Justamente para que se pueda comprender la importancia de trabajar correctamente con los hongos. Me parece que la conocen a Paola. Ah, qué bueno. Yo llego. Gírgola rosada, llamó, el producto llamó, y los tratos. Bueno, sí, El sustrato es para la chica. Podés hacer mezclas, sí, podés probar, muchos hacen en sus restos de yerba, café, con cuidado porque si lo acidificas mucho no te va a crecer, pero normalmente crece, es bastante versátil la yerba. ahí, bueno, de hecho, un poco después del cultivo del casero, para hacer el taller, estuvimos probando sustratos, así que si querés venir al taller, te contamos cuál fue el resultado, pero probamos varias cosas. Probamos viruta de pino, viruta de leña, cartón, café, yerba, paja, Bagazo. bagazo de cerveza,
probamos Por a razón. código y no hay, Como dos semillas. Sí. o sea, Pero que trabaja con la virtud. Es dependiente. No. claro, acá me dijo, sí, la viruta va a funcionar muy bien. Yo le dije, probemos con otra cosa y todavía no sacamos la conclusión. Que se usa más a nivel industrial es paja de trigo, sí, Claro. es como más usado. Pero bueno, un poco es la idea, si lo hacemos acá, aprovechar los recursos locales. Entonces quisimos probar viruta de lenga, viruta de pino, bueno. Además, se agarran en general. Si la manejas bien, no se contamina. No. Hay que ponerle la humedad justa. Sí, sí. Y no se pelmaza mucho. Si es solo viruta. Depende del grosor. Depende de la viruta, tenés la finita, 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 que es como de, o tenés la viruta gruesa, que es como del cepillado de las tablas, y una cosa es el lijado, digamos, que es un el pulido, y otra cosa es el cepillado de la tabla. Entonces ahí hay como diferente. Y otra cosa es poner el chipeado, cuando vos chipeás una rama que cortaste del jardín, también es distinta forma. Entonces, bueno, hay muchas variables a pensar en el sustrato, que tiene que ver con la calidad del sustrato, que tiene que ver con la forma, el tamaño, cuánto aire, si se apelmaza, si no se apelmaza, La composición. sí, la composición, o sea, como que eso también depende mucho. Lo que tienen las gírgolas en particular es que estamos haciendo coprinos también, no en casa porque todavía lo estoy identificando la doctora, pero estamos trabajando en esto y viene bastante bien. Pero es nativo, es otra cosa, se usa mucho para tinta, ¿no? Para hacer pinturas del cotrino. Eh, pero bueno, depende mucho de los sustratos, o con qué lo cultivamos, de dónde estamos. Entonces, por ejemplo, las mismas gírgolas, hay un grupo grande que trabaja en Bahía Blanca, trabaja con cascarilla de girasol. ¿Por qué? Es la zona que produce girasol en la Argentina. Entonces usa lo que tiene. La idea es no estar residuos de la zona, eso es lo que- Nosotros somos un lugar boscoso, podemos usar, tenemos troncos, podríamos usar troncos. Nos da la temperatura para hacer fuera en el jardín con el tronco inoculado y demás. Muy estacionalmente, pero nos da esa temperatura. Nos vamos a otro lugar, no sé, un lugar mucho más cálido o un lugar mucho más frío, donde nos tenemos que meter adentro, controlar condiciones, ya sea por mucho calor o por poco calor, y entonces ahí, por ahí el cocón no es una opción tan viable y te conviene ser una de estas mezclas. Y por el otro lado, los hongos son tan versátiles en todo lo que es la degradación que nos permite jugar con ese sustrato y con nuestros propios residuos. Nosotros ahora estábamos cultivando con la yerba que tomamos mate en el laboratorio, tipo fueron 2 semanas de gente no me tiren en el compost de la yerba, pónganla en esta bandeja y lo usamos, digamos, no sé, como cosas así. En el café también hacemos lo mismo en la cafetera de ¿Era un estudio o análisis de alguno cómo varían las propiedades de los sistemas de colectivo del sustrato de las características medioambientales y los de la especie? Existen estudios, nosotros no lo estamos haciendo ahora. El sustrato es súper importante, sobre todo en los medicinales, los hongos medicinales. También, no solo el tipo de sustrato, la temperatura y todo eso es súper importante en esto que hablábamos antes de las cepas. Algunas responden mejor a una cosa a la otra, algunas producen más en determinadas condiciones, pero eso, existen trabajos, nosotros no lo estamos haciendo en este momento, pero existen trabajos publicados, digamos. Y esto es una línea, ¿no? Sobre todo ahora con este boom y esta cuestión de, de los hongos, hay como que somos como hongos, las líneas de investigación hicieron eso, claro, tipo, entonces ahora hay un montón, de repente eso que era, no, la abuela va al bosque, junta el hongo, oye, quiero producir, quiero ver qué hace, y quiero y no quiero porque quiero el de la yerba, pero no quiero el de cotones. Entonces, como que ahí todo, y ahí necesitamos gente y plata para investigar, básicamente. Qué bueno. No, no, no.
¿Alguna otra? ¿Qué andan ahora? ¿Qué les gustaría? ¿A dónde quieren llegar? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde van? Tengo esa mañana lista. Juli, ay, gracias por venir. Gracias. Y es como que también abarcamos varias cosas. Esto es como algo nuevo que nos surgió a nosotras, de hacer este servicio taller, una forma también de tener recursos para el laboratorio, porque como sabemos el financiamiento de la ciencia está súper recortado y escaso. Entonces hay que reinventarse un poco, pero después cada una maneja sus límites. Entonces, bueno, vamos a ir mechando. La parte de comestibles es una parte, después yo estoy un poco con ecología de inversiones y con bioinoculantes. Ahí cada una maneja su tema propio también. Yo trabajo en levadura, promotoras del crecimiento vegetal, esta es como la línea, cuando entren al CONICET y me busquen, van a ver que trabajo en eso, es algo medio raro, pero bueno, lo que sí me doy cuenta es que esto de los hongos, digamos, yo lo sé hacer porque lo estudié en la facultad, porque hacemos parte de estos cultivos de hongos para otra cosa que no tienen nada que ver, y es esto, ¿no? Es escuchar que la gente quiere saber más y se hace estas preguntas como hizo ella, bueno, pero si le cambio el sustrato, ¿qué pasa con el hongo? Y qué sé yo, y entonces, bueno, hay un montón de preguntas en la sociedad que nosotros podemos estudiar. Mara, se presentó a carrera de investigador de CONICET. Bueno, bueno, Eso es justamente. Distintos sustratos y los hongos y qué propiedades tienen, qué diferentes contenidos de proteínas, de mucho. Bueno, vamos a ver. Estoy esperando. creo, por favor, porque entonces ahí ella dirige la línea de hongos comestibles y afines y no me dedico solo a otra cosa. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más por acá? ¿No? Bueno, desde la Fundación Andina Arturo les agradecemos infinitamente. Creo que ha sido súper grato este momento en la cocina de la abuela. ¿Se sintieron cómodas? Sí, gracias por invitarnos. Es nuestra oportunidad de difundir lo que hacemos y lo que podemos hacer, el potencial que tenemos. Qué bueno, qué maravilloso. Me quería sumar algo más. Nosotros, bueno, desde la institución estudiamos un método, que es el método que creó la fundadora, y un poco a raíz de todo lo que estuvimos hablando, creo que es como englobar esto de los hongos, ¿no? De sus formas de vida, de las interrelaciones entre ellos, tanto arriba como abajo, y con todo lo que los rodea, ¿sí? Nosotros en la institución siempre abordamos nuestros cuerpos desde lo físico, desde lo mental, lo emocional y lo espiritual. Y se me venía mucho como el paralelismo con los hongos, porque es por ahí un ser que está en vínculo con todo el resto y esa dependencia, creo que un poco es como todos los que estamos hoy acá, ¿no? Unidos, nos reunimos un poco en nuestras sociedades, que a partir de ahora empezar estos vínculos, estas interrelaciones, y que bueno, que podamos seguir avanzando, que podamos seguir creciendo. Así que gracias. La cocina de la abuela y este espacio de ciencia está abierto para todos. Así quieren, así que también si quieren del instituto para esto, ¿no? Poder seguir uniéndonos y compartiendo y entre todos aprender, porque creo que todos nos vamos a ir y llevar las ganas de cultivar, ya sean hongos, plantas o algo. Vamos a pasar también el aviso parroquial desde la cocina de la abuela, porque bueno, es domingo que se celebra el Día de la Amistad, con juegos en el mediodía, en la tarde, para pasar un momento va a haber un bingo musical, así que no se lo pierdan, vengan con quienes ustedes quieran, están todos más que invitados. Y el próximo jueves los vamos a invitar también a una charla que viene el doctor Daniel García, él va a hablar sobre los cuerpos de agua. ¿Sí? Es bueno, una persona que queremos mucho, trabaja mucho con la fundación, hemos hecho varios encuentros, así que están todos más que invitados. Y el 25 de julio también vamos a celebrar el Día Fuera del Tiempo. Acá todo en la cocina de la abuela de Fundación Andina Arturo. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Les agradecemos infinitamente.